Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Nos ubicamos en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 4. Y lee la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Leemos siempre con reverencia y en el nombre del Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, nos acercamos con la confianza de pedir en tu gracia que una vez más tu Espíritu amado, el Espíritu Santo, ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender aquella verdad contenida en la narración de tu bendita palabra. Permite, oh Dios, que tu pueblo sea edificado por medio de la misma. Que aquellos, oh Dios, que han de ser llamados a salvación sean confrontados con la necesidad de arrepentimiento y guiados a la fe única y exclusivamente en Jesucristo. Te damos gracias y nos encomendamos a tus manos. Desde ahora, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura que, a pesar de que son solo 4 versículos, es una de gran significado. Comienza el versículo 16 diciendo que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Lo primero que debemos procurar entender: ¿cuándo se acercaron y quiénes se acercaron? Si usted recordará el contexto inmediato al capítulo 15, Jesús se había apartado a territorio gentil. Había pasado algún tiempo en Tiro y Sidón. Allí se había dado la multiplicación de los panes y los peces. 4,000 varones adultos, posiblemente adicionalmente mujeres y niños, habían participado. Jesús había estado aquel periodo de 3 días nuevamente ministrando en territorio gentil. Ahora regresa a territorio judío y lo primero que se encuentra es con los fariseos y los saduceos, los cuales vienen y procuran tentarle. ¿Quiénes son los fariseos y los saduceos? La historia de los fariseos y los saduceos tiene, al tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento, había que dar aproximadamente 400 años de historia hacia atrás. Estas dos sectas o facciones o divisiones del judaísmo comienzan aproximadamente alrededor del siglo III antes de Cristo. Se desarrollan básicamente dentro del imperio griego. Y eran movimientos totalmente encontrados, tanto políticamente como religiosamente. ¿Por qué razón?
El judaísmo posexílico, cuando digo posexílico, después del exilio, y me refiero al exilio de Babilonia, Judá, luego de salir del exilio de Babilonia, donde el profeta Jeremías había profetizado de parte de Dios que el pueblo de Judá estaría 70 años de cautiverio y que posteriormente serían liberados, comienza la reconstrucción del templo y se incrementa por los profetas, por la palabra de Dios, la expectativa en la llegada del Mesías. Pero a la vez el pueblo comienza a vivir un periodo que en el Nuevo Testamento se llama el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el tiempo que vino años posterior a la división de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, donde el reino del norte cae en manos de los asirios en el siglo VIII, año 722. Posteriormente cae Judá en manos de Babilonia. Los que salen del exilio babilónico a reconstruir el templo bajo cumplimiento de la palabra de Dios, vivirían continuamente durante no décadas, siglos, de imperio en imperio y de imperios gentiles. Salen del babilónico, entran al periodo de dominio medo-persa, llegan al periodo de dominio griego, ahí van a surgir los fariseos y los saduceos, y posteriormente viene el periodo de dominio romano, y nos ubicamos en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede en el tiempo griego? Solo para darle un marco de historia pequeño, pero para que entienda lo significativo de que estas dos personas o estos dos grupos se hayan unido, porque estaban totalmente encontrados, realmente eran enemigos. Alejandro, a quien se reconoce como el fundador del Imperio Romano, había sido formado filosóficamente con un concepto de la unidad del mundo basado no en guerra solamente, en ejércitos, sino en lograr la unificación de una diversidad cultural de países por medio de una unidad de pensamiento llamado el helenismo. El helenismo era el sistema de pensamiento o las ideales y formas de ver la vida de la cultura griega. En otras palabras, que Alejandro comienza a conquistar el mundo, pero quiere unificar el imperio, no como lo vemos en el siglo I, poniendo guarniciones o legiones romanas en diferentes lugares, bajo presión, bajo guerras continuas, como hoy se gobierna el mundo, sino conquistándolo sí por la fuerza, pero posteriormente buscando que surgiera de la diversidad unidad. De ahí sale la palabra universidad. Voy a la universidad. ¿Cómo logras en la diversidad unidad? Y esa unidad era una unidad de pensamiento. En otras palabras, que Alejandro creía que era posible que el mundo pudiese unificarse bajo un mismo lenguaje, bajo una misma cultura, y ese lenguaje en un momento dado va a ser el griego, y es tan importante que tenemos una Biblia del Antiguo Testamento llamada la versión de los 70 o la Septuaginta. En este periodo de dominio griego, donde ya he establecido que los griegos quieren colocar su pensamiento, aparecen algunos líderes del imperio posterior a la muerte de Alejandro que forzarían especialmente a los judíos, que siempre ha sido un pueblo muy etnocentrista. Etnocentrismo implica un grupo que no quiere asimilarse y que por lo tanto se mantiene alejado, hacen su propio comunidad. Y este líder o estos líderes comienzan a imponer en el judaísmo las ideas griegas. Los judíos que ya han pasado las tragedias de Babilonia, la destrucción del templo, y que solo un grupo pequeño salen a construir el templo, caen en manos de los medo-persas. Dios les da
un tiempo de gracia y para construir el templo, pero también tienen sus situaciones, caen en manos del imperio de los griegos y va a llegar hasta una figura que es muy controversial llamado Antíoco Epífanes IV, que es un prototipo de la figura que algunos conocen como el anticristo en el Antiguo Testamento. El judaísmo se divide en dos sectores principales en ese tiempo. Los judíos que dicen, estamos cansados de la persecución, estamos bajo dominio extranjero, ¿para qué nos vamos a seguir rebelando? Lo mejor que podemos hacer dentro de las condiciones en las que estamos políticas es asimilarnos. Esos que se asimilan, y si asimilan en un sentido, entiéndalo, por las condiciones y porque lo entendían como un beneficio, son los saduceos. Los saduceos son judíos después del movimiento posexílico, que viene a ser un movimiento mesiánico con expectativas de que Dios restaurara la gloria de Israel. Pero pasa el tiempo, no se ve esa gloria, se construye el templo, lloran porque el templo que construyen no tiene, en términos de su arquitectura, de lo que habían hecho, la gloria del templo de Salomón. Y una facción, una división, un grupo de los judíos dicen, no vale la pena seguir luchando. Vamos a asimilarnos a la cultura griega y disfrutar de lo que podamos dentro de esa cultura. Surge otro grupo que no era mayoritario, pero que contaba con fuerza y especialmente con la aceptación de la población menos educada, porque por lo general los que buscaban asimilarse, siempre ha sido en toda cultura, no algo solo de los judíos, son los que tienen los recursos. Porque los que tienen los recursos no quieren perder los recursos, por lo tanto, quieren estar en buenas con el Estado. Que ellos no quieren perder lo que ellos tienen, quieren seguir trabajando, quieren ver cómo hacen para mantener lo que tienen. Pero los fariseos no eran la clase aristocrática o la clase de poder, eran judíos que decían, el Mesías viene y necesitamos vivir en santidad. De hecho, la palabra fariseo implica separado. Los separatistas, porque entendían que si realmente iban a vivir con la expectativa como la Escritura anunciaba de la llegada del Mesías, debían mantener la pureza de su fe y no asimilarse a la cultura griega. Por lo tanto, comienza un choque que las dos ramificaciones básicas es política y religiosa. No se llevan. Son dos mundos diferentes. Tienen una misma nacionalidad. Hay ciertas aspiraciones que comparten, pero realmente no se llevaban. Todo esto para entender que es muy significativo teniendo ese conocimiento, y estoy dándole solamente una pincelada, el ver que la narración en el capítulo 16 inicie diciendo, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. O sea, Mateo está recogiendo que no es que se encontraban en algún lugar, porque ambos movimientos Jesús podía estar llevando a cabo una campaña ministerial en algún lugar, predicando, y esos dos grupos ser testigos presenciales porque llegaron. Pero Mateo está diciendo que los fariseos y los saduceos están juntos y se acercan a Jesús porque tienen unidad de propósito. Lo que nos llama mucho la atención, y lo vemos en el diario, en el pasado y en el presente, cómo el mal no tiene ningún problema en unirse. Ninguno. Echar a un lado sus diferencias para lograr su objetivo. Así que estos dos grupos que representan en el tiempo del Nuevo Testamento, dos grupos muy importantes. Y debo decir que no eran los únicos grupos. La Biblia al menos recoge dos grupos más.
los herodianos, que no voy a hablar mucho de ellos, pero se llaman herodianos, porque en el tiempo ya del Imperio Romano, hubo un grupo de judíos que entendió que Herodes era un instrumento de Dios. Pues le estoy diciendo las expectativas mesiánicas, escatológicas, como se ven hoy. Cada vez que había algún evento, ahí llegó, ahora había el rapto, ahora viene la segunda venida de Jesucristo. Y Herodes llegó a ser un personaje muy importante, al punto que un grupo de judíos eran seguidores de Herodes y se llamaban los herodianos. Tenemos también el grupo de los celotes, que la Escritura los menciona. Eran la facción, el movimiento de tomemos las armas, el Mesías viene, pero el Mesías no viene sobre un pueblo que se asimila o se somete a un imperio extranjero. Los celotes decían, el Mesías viene, pero viene cuando nosotros nos levantemos en las armas, con armas. Dios nos va a respaldar. Muy parecido, si usted tiene ese contexto, a lo que sucede en la alimentación de los 5,000. Querían hacer a Jesús rey, y por esa razón, cuando usted tiene el contexto y cuáles eran los movimientos y qué procuraban, querían forzarlo a ser rey, y lo que iba detrás era levantar un tumulto entre los judíos para que se rebelaran teniendo a Jesús como cabeza contra los romanos, y Jesús sabía que ese no era su tiempo y él no había venido a ser rey de esa manera. ¿Qué implica la palabra tentarle? La palabra tentarle nos coloca de antemano que las intenciones, como la pregunta que se hace, no tenían ningún propósito real de hallar una contestación verdadera. Lo que los fariseos y los saduceos estaban procurando al acercarse y tentarle, pidiéndole una señal del cielo, tenía como propósito colocar a Jesús, según ellos, en una situación donde Jesús tuviese que mostrar algo diferente a lo que ya había mostrado, de lo cual algunos de ellos eran testigos, especialmente los fariseos, pero ellos habían interpretado tal poder a la luz de Belcebú. Los fariseos no tenían ningún problema con lo milagroso, los saduceos sí. Pero los fariseos interpretaron que el poder que se manifestaba en Jesús era un poder en el ámbito terrenal. Por lo tanto, si era algo terrenal, el diablo o el mal o Belcebú puede también llevar a cabo obras terrenales. Por lo tanto, le pidieron algo del cielo. ¿Tenían realmente las intenciones ellos de ver algo del cielo? No. Déjeme decirle de antemano que es nuestro propósito en nuestro mensaje en este momento dado, en este día, que el propósito de Mateo 16 del 1 al 4 es presentar claramente que la señal del cielo enviada a los hombres para salvación es Jesucristo. Tenían frente a sí la señal. Jesús es la señal. Jesús ya lo había declarado en territorio judío en la alimentación de los 5,000. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Tenían la señal frente a sí mismos, pero no podían entender la señal. Y no pueden entender la señal, la Escritura dice por qué. Jesús va a dar la respuesta, versículo 2, capítulo 16. Jesús les responde, y vamos a ver si va a complacerlos, dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. La palabra arreboles es una palabra que significa que en el cielo se ve con un color como rojizo por el sol. Lo hemos visto en el amanecer,
en el atardecer. Y lo que están diciendo, Jesús le está diciendo, ustedes son muy buenos y tienen conocimiento, se han puesto a mirar, han llegado a identificar las características que evidencian, que marcan, que presentan cuándo va a haber un buen día o un mal día. Versículo 3 dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué no pueden ver la señal si la tienen de frente y hemos identificado que esa señal es Cristo? Jesús nos dice por qué no pueden ver la señal. Versículo 4. Vamos a ir al 3, pero primero vamos a poner el contexto de por qué no pueden ver la señal. Porque es una generación mala y adúltera. Entendamos el contexto. Jesús no le está hablando a los gentiles. Le está hablando a los dos movimientos más importantes religiosos en el tiempo de Cristo. Y les está diciendo que están perdidos. Y no solo que están perdidos en el sentido de que no pueden conocer quién es Cristo, sino que son adúlteros. Que implica que tienen tradiciones y han construido creencias fuera de la Escritura. Y que por lo tanto adoran un Dios diferente. ¿Sabe que hay posibilidad de uno creer que uno está adorando a Dios y realmente uno lo que está adorando es una imagen que uno mismo ha construido? Llamamos idolatría y pensamos que idolatría es una persona que tiene una foto, un cuadro, ha comprado un santo y le rinde algún homenaje, una plegaria. Se puede ser idólatra sin tener un cuadro físico, porque se puede hacer idolatría bajo una construcción religiosa para hacer un Dios a nuestra imagen, un Dios que se acomode a nuestro pecado, a nuestro estilo de vida. Jesús le está diciendo a los judíos que están perdidos. Por lo tanto, una vez más, es evidente que el ser judío no hace a nadie parte del pueblo de Dios. De hecho, aprovecho para que usted se percate de cómo Mateo va introduciendo en su evangelio que principalmente se dirige a una comunidad judía, presentándoles argumentos convincentes y profecías cumplidas del Antiguo Testamento en la persona de Cristo, señalando claramente señales o milagros que solo podía hacer alguien enviado por Dios, como Nicodemo llegó a la conclusión racional. Y sin embargo, ese mismo pueblo que le esperaba, que dijimos llevaba siglos con expectativas mesiánicas, vemos en Mateo una progresión escalonada de resentimiento y hostilidad que finaliza con la muerte de su propio Mesías. Pero en la narración de ese mismo evangelio comienza a haber un despertar y comienzan a verse destellos y a plasmarse la evidencia de que el evangelio sería recibido por los gentiles. Testimonio lo tenemos, presento 3 brevemente. El centurión, la fe del centurión exaltada por Jesucristo, la fe de la mujer cananea y los 3 días que Jesús estuvo ministrando a aquella población de Tiro y Sidón, donde aquellas personas no querían irse, al punto que Jesús proveyó alimentos para ellos, para que no se desmayasen en el camino.
Así que ya sabemos por qué no pueden ver el Mesías. Lo que teológicamente está explicado en otras cartas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. Nadie puede llegar a Cristo sin haber sido traído por el Padre. Jesús ya había presentado eso en la alimentación de los 5,000. Nadie puede venir a mí si el Padre primero no le trajera. Jesús expone al menos 2 actos de hipocresía en la demanda. Al menos 2 cosas podemos ver. Y están relacionadas con la naturaleza caída, no solamente de los judíos, sino de cualquier persona. Lo primero que Jesús les dice, que debía llamarles la atención, es que hacían alarde de su conocimiento del cielo o de las condiciones del tiempo. Pero les dice que ellos no podían entender las señales de los tiempos que estaban viviendo. En griego hay 2 palabras básicas para tiempo. Una la conocemos y es el tiempo en segundos, minutos, días, años. Viene del dios Cronos. La palabra cronología. El tiempo como lo usamos. La segunda es la que se utiliza en este pasaje y es el kairos. El kairos tiene que ver con un momento y un tiempo especial dentro del plan de Dios donde éste se revela a su pueblo. Y es precisamente lo que Jesús les está diciendo. Pueden mirar el cielo, contemplarlo, aprender de las características que en un conocimiento empírico ven y llegan a conclusiones y son correctas. Pero no tienen ojos para percatarse de lo que Dios está haciendo. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Quien mejor, a mi consideración en los evangelios, explica esto con relación no al tiempo en términos de el día, la fecha, que ciertamente está el momento de Dios en un tiempo histórico, pues el Nuevo Testamento se desarrolla en un marco histórico, pero en términos de una visitación de Dios, es Lucas. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19. Y vamos a estar leyendo versículos 41 al 44. El énfasis es en el 44, pero para poner el contexto y ver de dónde surge el versículo 44, voy a comenzar la lectura en el versículo 41. Lucas 19, 41 al 44 lee de la siguiente manera. Y cuando llegó Jesús, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Este es el contexto de lo que le llaman el domingo tradicionalmente de Ramos, de Ramos, donde ponen las palmeras y para que Jesucristo entre en su entrada triunfal a Jerusalén. Y mientras Jesús se dirige a su entrada a Jerusalén, aproximadamente una semana antes de ser crucificado, cuando ve la ciudad de Jerusalén, y preste atención, porque la señal de Jonás tiene que ver con una ciudad. Todo está relacionado. Jesús mira, hay 2 ciudades en la narración. La ciudad de Jerusalén y la ciudad de la señal de Jonás, que se le llama la gran ciudad, si va al libro de Jonás. La gran ciudad era Jerusalén en el tiempo de Jesucristo. Una gentil y una judía. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto. Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Por eso piden señales, porque tienen la señal, es Cristo, pero no pueden creer en Él. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y aquí viene la parte importante. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de su visitación o la señal de los tiempos en Mateo 16, 1 al 4 no es un evento futuro. Era Cristo. Era el tiempo de Cristo. Regrese conmigo al capítulo 16. Teniendo esto, Jesús no va a satisfacer la demanda de los fariseos ni de los saduceos. Le han pedido una señal del cielo, lo que obviamente representa que invalidan lo que Él ha hecho. Que nada de lo que Jesús ha hecho hasta entonces evidencia que Él es el Mesías. Pero tenga en mente que el propósito del autor del Mateo, desde que inicia la narración en el capítulo 1, es evidenciar que Jesús es el Mesías. Interesante. Dos cosas muestran su hipocresía y hablamos de una. Tienen conocimiento, pueden adentrarse, tienen interés por ciertas cosas o ramas de lo terrenal. El hombre terrenal puede hacer grandes hazañas, grandes proyectos, puentes, naves aparentemente espaciales, pero no tiene ni una gota de iluminación sin la regeneración del corazón para entender quién es Cristo. Y esto es importante porque nosotros no tenemos el tiempo para ir por todo el capítulo, pero es en este capítulo que posteriormente, y me adelanto, en territorio gentil, en Cesarea de Filipos, Jesús le va a preguntar a sus discípulos quién es Él. Y la declaración más importante referente a la persona de Cristo se va a hacer por un judío, pero en territorio gentil. La segunda, que me parece todavía más compleja, es que piden señales, pero han cerrado su corazón a creer. Cuidado con aquellas personas que lo que vienen planteando argumentos y trayendo preguntas, pero las preguntas no son sinceras. Lo que están buscando es ver cómo nos enredamos, cómo tal vez no podemos contestarle para ellos quedar, ¿ves? Que los cristianos no saben, son ignorantes. Ellos no están preguntando sinceramente. Ya la narración nos dice que venían para tentarle. Por lo tanto, piden pruebas de la existencia de Dios, pero han cerrado sus ojos y sus oídos a la fe del Evangelio. Jesús le dice que la única señal, y preste atención, esta es la parte más importante, todo está atado, pero es la parte importante. La única señal que se dejaría en evidencia sería la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, hay que tener cuidado con ella, porque podríamos inmediatamente utilizar otro pasaje, porque ya Jesús ha hablado de la señal del profeta Jonás, e interpretarla inmediatamente, que es una de las maneras en que Jesús la ha usado,
como su resurrección. De la misma manera en que Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez, de esa misma manera estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra y se levantará. Pero cuando uno mira en el ministerio de Jonás, que está narrado en solo 4 capítulos en el Antiguo Testamento, y mira la narración que antecede al capítulo 16, pudiese abarcar mucho más. Jonás es el profeta que sepamos en el Antiguo Testamento escrito, atestiguado, el único profeta enviado a los gentiles. La Escritura dice que Jonás no quería cumplir con el llamado de Dios, no porque Jonás tuviese duda de él, sino porque Jonás esperaba y quería que el juicio de Dios cayera sobre aquella gran ciudad. La explicación es histórica. Eran enemigos de Dios y habían hecho grandes atrocidades, especialmente en el tiempo asirio. Nínive era una de esas ciudades del imperio asirio. Por lo tanto, había una muestra de odio y de tensión hacia ese grupo. ¿Cómo es que Dios quiere que les lleve la palabra de Dios para que se arrepientan? Jonás confiesa lo que hay en su corazón en el capítulo 4, cuando ve el arrepentimiento. Dice, por eso yo no quería venir aquí, porque sé que eres un Dios misericordioso, que cambias, que te arrepientes del mal que merecíamos. O sea que Jonás ve el arrepentimiento que acontece a través de la proclamación del mensaje de Dios en esa gran ciudad, que hay muchos contrastes. La ciudad en Jonás, se nos dice en el capítulo 3 de Jonás, que para caminarla, para Jonás poder cumplir con su tarea, aunque sea de predicar una vez a toda la ciudad, eran 3 días. Y 3 días estuvo Jesús en Tiro y en Sidón. En el mensaje que Dios le da a Jonás, llama al pueblo al arrepentimiento, porque de no arrepentirse dentro de 40 días vendría el juicio. Jesús anuncia el arrepentimiento para perdón de pecados, porque el juicio de Dios estaba por llegar dentro de 40 años o una generación. ¿Va viendo los paralelos? Son muchísimos. No tenemos el tiempo, pero le invito a leer Jonás posteriormente y a percatarse. Porque cuando Jesús habla de Jonás, los fariseos y los saduceos sabían muy bien de qué Jesús estaba hablando. El punto más crítico, más importante es que Jonás representaba para el pueblo o la gran ciudad gentil, en el tiempo de Jonás, la señal de Dios para salvación. Jonás es el hombre enviado por Dios para que el pueblo, al recibir el mensaje, se arrepintiese. Y Jesús declara que él era mucho más que Jonás. Si ustedes recordarán, cuando Jesús tiene un momento, hay varios momentos de como una aparente frustración, en este caso no diría frustración, sino tal vez más de enojo en el Mateo. Vaya conmigo al capítulo 11, mire lo que Jesús dijo. Versículos 21 al 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón ya Jesús había hablado o anunciado el territorio donde estuvo 3 días
En el capítulo 15, si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Si usted lee la narración de Jonás, exactamente eso fue lo que mandó hacer el propio rey. Que todo el mundo entrase en arrepentimiento y que lo mostrasen en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Jesús es el mensaje de Dios, es la señal de Dios para salvación a los que se arrepienten y creen en Él. Pero estos saduceos y fariseos no creen, rehúsan creer. Le piden una señal que no esperan ni comprender ni atender, solo buscando colocar a Jesús en una situación difícil, donde obviamente según ellos Jesús no iba a poder demostrarlo y quedara expuesto frente al pueblo como un falso Mesías. Jesús se rehúsa y les dice: ustedes son una generación mala y adúltera. En otras palabras, ustedes están perdidos y por eso no pueden ver la verdadera señal. Pero para darles un cuadro histórico y darles un marco para entender lo que Él está diciendo, usa el contexto del Antiguo Testamento y se refiere a los días de Jonás. Y lo que les está diciendo es, ya lo había dicho en el capítulo 12, aquí hay uno más que Jonás. Y a la voz de Jonás Jesús había dicho, la ciudad entera se arrepintió. Pero allí estaba Jesús, principalmente ministrando a los judíos. Y se rehusaban a arrepentirse. Jonás predicaría un solo mensaje y luego, exactamente como está en nuestra narración, dejándolos, se fue. Si mira cómo finaliza el versículo 4, dice que luego que Jesús terminó, no complació la petición de los fariseos y los saduceos, sino que dejándolos se fue. Aplicación práctica y llamado para este momento. Si estás buscando, hermano, como los fariseos y los saduceos, o amigo, persona que esté aquí, que a lo mejor no seas cristiano, una señal del cielo para convencerte que Jesús es aquel que Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro, o sea, no hay posibilidad de salvación y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si estás buscando alguna otra señal, no existe otra señal. Pedir otra señal es claramente un rechazo evidente de la señal de la cruz y sobre todo de la resurrección. Por lo tanto, es un rechazo al cristianismo. Y es una aparente defensa que puede ser y hallar justificación entre los hombres de por qué no puedes creer. Pero la verdadera razón delante de Dios es que eres malo y adúltero. Y si lo entiendes, lejos de molestarte, porque piensas que el Señor te está lanzando o diciendo algo que te ofende, entiende que el que has ofendido a Dios eres tú y soy yo. Y que lo que deberías hacer realmente es pedirle perdón a Dios. Si es que Dios en su gracia te concede entender que Jesús realmente es la señal. Y creer que Cristo es todo lo que necesitamos de parte de Dios para ser salvo. Por otro lado, y viendo el contexto histórico en el que estamos viviendo, me parece que es una falta de respeto
el que la iglesia en general esté buscando alcanzar a las personas, tratando de reproducir e inventar señales para alcanzar a las masas. Con todo el respeto, deberían arrepentirse. Porque Dios no nos necesita. Dios es el que llama y salva. Jesús no está frustrado por los fariseos y los saduceos. Deja solamente su huella y evidencia de lo que otros podrían comprender, o tal vez alguno de aquellos en otro momento dado Dios en su misericordia los traería para salvarlos. Pero no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. El mensaje de la Escritura es la herramienta de poder instrumentalizada por medio de la obra del Espíritu para llevar a los hombres a salvación. Jonás solo predicó. Y no predicó ni tan siquiera con la intención de que la ciudad gentil viniera a arrepentimiento. Sí predicó lo que Dios le dijo. La Biblia no dice que Jonás cambió el mensaje. Pero hoy se suele decir falsamente que no alcanzamos al mundo porque los predicadores no predican con amor. Déjame decirte que Jonás no tuvo ningún amor. Quería realmente que el juicio cayese sobre aquella ciudad. Jonás entendía que aquella ciudad merecía el castigo de Dios. Y es cierto. Pero tú y yo también. Jonás se le había olvidado que la gracia de Dios lo había alcanzado. Pero aun cuando Jonás no predicó con la intención de ver una sola respuesta, como la salvación no tiene que ver con el predicador, sino con la suficiencia de la palabra, con que Dios es el que salva, Jesús no tuvo que añadirle adornos, tratar de ver cómo hacía algún milagro, señal, para captar la atención. Si los hombres no pueden venir al arrepentimiento y la fe por medio del mensaje del Evangelio, nada los atraerá. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta tarde por permitirme predicar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a entender la misma. Permite que aquellos que han sido alcanzados por tu gracia a través del Evangelio de Jesucristo puedan afirmar sus pies en la roca inconmovible de los siglos. Que si hay alguna persona en medio nuestro que ha usado como excusa, que no tiene la suficiente evidencia, que quisiera ver algo, permítele entender que no hay una señal más gloriosa y preciosa que la cruz, y que no existe una evidencia mayor del poder de Dios que la resurrección. Que aquellos que no miran lo que tú has establecido, realmente desprecian lo que tú has hecho en Cristo. Señor, trae arrepentimiento y convicción, pues solo tú puedes cambiar el corazón. Mira una pastoral, Señor, que no me atrevo a decir que todos son falsos, pero pienso y considero, sin temor a equivocarme, que muchos están muy mal educados teológicamente, que se van por todo viento de doctrina y estratagema de hombres, buscando posiblemente con toda sinceridad que hayan respuestas. Pero tu palabra dice que no puede haber respuesta donde Dios no ha obrado. Y tu palabra establece parámetros y nos dice que si Dios no trae a las personas, que si no nace un arrepentimiento genuino y no hay una fe sincera en Cristo, no debemos forzar las cosas. Trae arrepentimiento a aquellas iglesias
que hablan de la palabra, que es suficiente, pero se pasan toda la semana inventando con calendarios y con actividades para complementar la obra de Cristo como si Dios necesitase de su ayuda. Perdónanos, Dios, porque este mismo que ora a ti por ellos ha hecho exactamente en el pasado lo que muchos de mis compañeros pastores tal vez estén haciendo en este día. Ten misericordia y gracias porque eres tú quien sostienes tu obra. Porque estoy convencido de que si tu obra descansase en nuestra sabiduría vaga, terrenal, hace tiempo hubiésemos destruido lo que tú con tu gracia, con tu amor, dándote a ti mismo hiciste. Gracias, Señor, que esa posibilidad nunca ha existido. Nos despedimos, Padre Santo, pero no antes sin pedirte que podamos acercarnos a la mesa para participar ahora de la comunión, de ese momento especial donde tomamos el pan y la copa y donde recordamos la señal, tu muerte, tu vida, muerte y resurrección. Permítenos hacerlo con gozo, hacerlo con un corazón sincero, con devoción. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.